El 3 de mayo de 2021, Albany, Nueva York, se presentó como una tarde cualquiera en un vecindario residencial. Los adultos regresaban a casa tras la jornada laboral, los jóvenes terminaban sus actividades escolares y la ciudad continuaba con su ritmo habitual. Entre ellos estaba Alvin Foy, de 18 años, un joven residente cuya vida estaba a punto de cambiar drásticamente debido a un incidente que marcaría la historia reciente de Albany y colocaría su nombre en los titulares locales y regionales. Ese día, un tiroteo en la calle Essex Street terminó con la muerte de Chynna Forney, una estudiante de 18 años. Los informes policiales señalaron que Foy estaba directamente involucrado en el intercambio de disparos que condujo a la tragedia. Aunque Chynna no era el objetivo previsto, este hecho subrayó la imprevisibilidad de la violencia con armas de fuego en la comunidad y destacó la importancia de la labor policial y judicial para esclarecer los acontecimientos y llevar a los responsables ante la justicia. La noticia conmocionó a la familia de la víctima, a los vecinos y a la comunidad escolar. Las calles donde Chynna solía transitar se llenaron de preocupación y consternación. Los medios locales comenzaron a cubrir el caso y a seguir cada desarrollo de la investigación y la posterior acción judicial. Alvin Foy se convirtió en el foco principal de la atención. Su participación en el hecho, combinada con la gravedad del resultado, convirtió su caso en un ejemplo paradigmático de cómo la violencia juvenil puede tener consecuencias irreversibles y cómo la investigación meticulosa puede reconstruir los hechos para establecer responsabilidad y justicia. Este caso no solo destacó la acción de la policía y la fiscalía, sino también la necesidad de la comunidad de comprender cómo la violencia puede irrumpir en la vida cotidiana de jóvenes y vecinos, alterando la normalidad y dejando un rastro de dolor que requiere respuestas legales y sociales. Hoy, en Crónica Judicial, comenzamos a relatar la historia de Alvin Foy y los hechos que llevaron a la muerte de Chynna Forney, desde el suceso hasta el juicio y la sentencia. Esto es solo el inicio. Esto es Crónica Judicial. Alvin Foy, de 18 años en el momento del suceso, era un joven residente de Albany con antecedentes de conflictos con la ley y participación en incidentes previos relacionados con armas de fuego. Los registros policiales y judiciales indican que Foy había estado involucrado en situaciones de riesgo y confrontaciones con otros jóvenes del área, lo que lo convirtió en un sujeto de interés para la policía en contextos de violencia local. En contraste, Chynna Forney era una estudiante destacada, activa en su escuela Charter Albany Leadership, Charter High School for Girls. Sus compañeros y familiares la describían como responsable, sociable y comprometida con sus estudios. Para su familia, Chynna representaba un futuro prometedor, y su muerte inesperada generó un impacto profundo en la comunidad. La rutina de Foy antes del tiroteo incluía desplazamientos dentro de su vecindario y la interacción con otros jóvenes en la zona. Según los informes judiciales y policiales, esta rutina permitió a la policía reconstruir sus movimientos y establecer patrones que fueron clave para vincularlo con el tiroteo. Testigos del vecindario recordaron que Foy estuvo presente en Essex Street minutos antes del incidente. Su presencia fue documentada a través de cámaras de seguridad y registros de comunicación. La investigación reveló que el enfrentamiento que culminó con la bala que alcanzó a Chynna Forney no fue un acto aislado, sino parte de un intercambio que involucró a varios jóvenes, algunos con antecedentes penales, incluyendo a Foy. Durante la investigación inicial, se examinó la red de relaciones de Foy, amigos, conocidos y posibles cómplices.
Los fiscales identificaron patrones de comportamiento, ubicaciones y comunicación que demostraban su participación directa. La combinación de evidencia forense, testimonios y análisis de antecedentes fue fundamental para construir los cargos. La familia de China y la comunidad reaccionaron con conmoción y consternación. Vecinos improvisaron memoriales y la cobertura mediática comenzó a seguir el caso detalladamente, subrayando la gravedad de la violencia juvenil en Albany. Los investigadores también contextualizaron el hecho dentro de la violencia con armas de fuego en la ciudad, destacando la necesidad de acciones preventivas y la coordinación entre policía, escuelas y comunidades para proteger a jóvenes de situaciones similares. El caso de Alvin Foy se convirtió en un ejemplo de cómo la combinación de antecedentes, decisiones personales y un entorno con violencia puede conducir a resultados trágicos. Su participación directa en los hechos lo situó en el centro de la investigación y del posterior proceso judicial, definiendo el curso del caso desde sus inicios hasta la sentencia final. El 3 de mayo de 2021, en Essex Street, Albany, la presencia de Alvin Foy fue determinante para el trágico desenlace que siguió. Testigos informaron la presencia de Foy junto a otros jóvenes y poco después se produjo un intercambio de disparos en el que China Forney fue alcanzada fatalmente. La investigación policial confirmó que la bala que impactó a China fue disparada en un contexto de enfrentamiento y aunque no era el objetivo inicial, la participación de Foy fue directa. La policía utilizó evidencia de cámaras de seguridad, testigos y análisis forense para reconstruir el desarrollo de los hechos, los movimientos de Foy, sus interacciones con otros jóvenes y su huida de la escena. Los vecinos recordaron escuchar disparos y observar a un grupo de jóvenes dispersarse rápidamente. Algunos intentaron brindar ayuda mientras llamaban al 911. La policía llegó minutos después para asegurar la escena y recoger indicios. El rol de Foy en el hecho fue central. Cada movimiento y decisión suya contribuyó al resultado fatal. Su participación fue corroborada mediante rastreo de ubicación, testimonios y evidencia forense, lo que permitió establecer un vínculo directo con el suceso. Aunque la víctima no era su objetivo, la gravedad del resultado hizo que Foy pasara a ser el principal acusado, y la reconstrucción de su participación fue la base de los cargos presentados por la Fiscalía. El crimen impactó a la comunidad, resaltando cómo la violencia juvenil puede irrumpir en la vida cotidiana y cómo las acciones de un solo individuo pueden tener consecuencias irreversibles. Tras el incidente, la Unidad de Investigación Criminal de Albany inició un operativo exhaustivo centrado en Alvin Foy. La policía revisó cámaras de seguridad de la zona, entrevistó a múltiples testigos y analizó dispositivos de comunicación para rastrear la ubicación y acciones de Foy antes y después del tiroteo. Se identificaron patrones de movimiento y se corroboraron declaraciones que situaban a Foy en la escena. La Fiscalía recopiló evidencia forense, incluida la balística y la trayectoria de la bala, y la cruzó con los testimonios de vecinos y participantes del intercambio de disparos. Además, se revisaron antecedentes de Foy, incluyendo incidentes previos con armas y registros judiciales que ayudaron a contextualizar su comportamiento y su implicación en el crimen. La combinación de datos tecnológicos, evidencia física y testimonios permitió construir un caso sólido que resistió los desafíos de la defensa. El operativo también incluyó la identificación y detención de otros jóvenes implicados. Algunos aceptaron acuerdos de culpabilidad. Sin embargo, Foy
fue procesado como principal acusado, enfrentando cargos de asesinato en segundo grado, intento de asesinato y posesión ilegal de armas. La investigación evidenció la importancia de la coordinación entre detectives, fiscales y forenses para reconstruir el hecho, establecer responsabilidad y garantizar que los acusados fueran procesados adecuadamente. Cada detalle, desde movimientos de Foy hasta registros de comunicación, contribuyó a esclarecer la secuencia de eventos. La recopilación y análisis de esta evidencia permitió que el caso avanzara al juicio con una base sólida, mostrando cómo la investigación policial puede reconstruir un crimen complejo y cómo la justicia se prepara para evaluar los hechos con rigor. El juicio contra Alvin Foy se celebró en 2023. La Fiscalía presentó evidencia forense, testimonios de testigos, registros de comunicación y reconstrucciones de la escena que establecían la participación directa de Foy en los hechos que culminaron en la muerte de Chynna Forney. Durante la audiencia, la conducta de Foy fue objeto de atención. Se registraron gestos y expresiones que algunos interpretaron como burlas hacia la familia de la víctima, generando tensión en la sala. El juez y los medios locales documentaron esta actitud, que fue comentada ampliamente en la cobertura del caso. El 14 de julio de 2023, el juez Roger D. McDonough sentenció a Alvin Foy a 25 años hasta cadena perpetua, 25 años a vida, reflejando la gravedad de sus acciones y su responsabilidad en la muerte de la víctima. Otro implicado, Jamir Manning, quien se declaró culpable, recibió 20 años a cadena perpetua. La sentencia representó justicia legal para la familia y la comunidad, destacando la importancia de la investigación, el rigor judicial y la aplicación de la ley ante la violencia juvenil. El caso de Foy se convirtió en un ejemplo de cómo el sistema judicial puede reconstruir hechos complejos y garantizar que los responsables enfrenten consecuencias proporcionales a sus actos. Este ha sido el caso de Alvin Foy y Chynna Forney en Albany. En Crónica Judicial relatamos los hechos con precisión, respetando a las víctimas y ofreciendo información responsable. Si deseas conocer más historias de crímenes reales, juicios y condenas que marcaron la historia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Déjanos tus comentarios sobre este caso o sugiere otros casos que quieras que analicemos en futuros episodios. Gracias por seguir Crónica Judicial. Aquí la información es clave y la justicia siempre importa.